la Operación Mockingbird, o la Operación Ruiseñor para nosotros, tiene que ver con el periodismo, con los medios, y lo estamos viendo en su máximo esplendor. Ya lo tuvo en su momento, pero lo de ahora ya se ha mencionado, incluso en la Fox hace poco, se hizo referencia a esta Operación Mockingbird. Y vamos a ver en qué consiste, aunque ya lo conocemos muy bien, pero vamos a conocerlo en detalle, con sus nombres, con sus técnicas, para, conocer más al enemigo. La tarea de manipular los medios de comunicación siempre ha sido una prioridad absoluta para la CIA. En su libro La historia secreta de la CIA, Joseph Trento describe con gran detalle cómo la División de Proyectos Especiales de la CIA, desde el año 48, ha desarrollado una pasión particular por la propaganda. Y justamente la propaganda nos lleva a pensar en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, el señor Goebbels, y podemos hacer una relación con el paperclip. Y estamos hablando del año 48 y la CIA y la propaganda. Y como siempre, todo está ligado. Y es curioso que esta división de proyectos especiales de la CIA fuera la responsable de la planificación y ejecución de la Operación Mockingbird o la Operación Ruiseñor. El principal objetivo de esta operación era influir en los medios de comunicación norteamericanos y extranjeros mediante el reclutamiento de periodistas y el uso de agentes habituales de la CIA que debían infiltrarse en varios consejos editoriales de todo el mundo. Desde 1953 en adelante, la mayoría absoluta de los periódicos y agencias de noticias norteamericanas estuvieron bajo el control de la Operación Mockingbird, abarrotado de agentes de la CIA dedicados a difundir propaganda y desinformación. Numerosas publicaciones de las décadas del 60 y del 70 revelaron el verdadero alcance de la Operación Mockingbird, señalando que medios de comunicación como ABC, NBC, CBS, The Times, Newsweek, Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspaper Scripps, Howard, se habían visto afectados por esta operación. Se suponía que los autores intelectuales detrás de la Operación Mockingbird influirían en los medios extranjeros y en los eventos políticos en el extranjero, y parece que lo han logrado. En 1975, el senador demócrata Frank Church, que había presidido el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el estudio de las operaciones gubernamentales en relación con las actividades de inteligencia, más tarde apodado el Comité Eclesiástico, había hecho públicos algunos detalles de la Operación Mockingbird. Sin embargo, no pudo poner fin a esta operación, lo que significa que poco ha cambiado en la forma en que la CIA lleva a cabo sus operaciones encubiertas, destinadas a engañar a la gente común. Está claro que la Operación Mockingbird sigue viva, ya que es una herramienta útil con la que Washington controla tanto su agenda nacional como la internacional. También está claro que un número considerable de personalidades de los medios estadounidenses y europeos, y no solamente, continúan recibiendo fondos sustanciales para cumplir con las demandas de Washington con su trabajo. A través de los medios controlados por la CIA, estos reporteros difundieron desinformación sobre políticos prometedores, llevaron a cabo propaganda y borraron cualquier narrativa que pudiera dañar los intereses especiales occidentales. El hecho de que las agencias de inteligencia norteamericanas manipulen los medios de información recibió mucha atención en Europa cuando se supo que la CIA y el Servicio Federal de Inteligencia alemán tenían la capacidad de moldear la narrativa de los medios alemanes a través de la corrupción de personalidades en su liderazgo y amenazas contra quienes no querían aceptar sobornos. Hace unos años, un conocido periodista alemán, Udo Ulfkotte, había publicado un libro llamado Periodistas comprados, que describía con gran detalle
cómo la CIA podía dar órdenes a la mayoría de los principales reporteros y fuentes de noticias alemanas. Los tentáculos de esta operación son evidentes si se mira más de cerca, por ejemplo, la crisis de Ucrania, donde prácticamente todas las fuentes europeas y norteamericanas ignoran las opiniones de Rusia sobre el tema. Pero lo peor de todo es que esta operación Mockingbird aún se está llevando a cabo, y lo podemos ver con lo que está pasando hoy en día con el bicho. Y es a nivel mundial, al menos occidental, podemos decir. Y podemos saberlo a partir también de 2 audiencias de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, celebradas en el 2016, cuando en ese momento la embajadora de Estados Unidos, que aún no ocupaba el cargo en Lituania, Ann Hall, y la embajadora designada de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, revelaron que algunos periodistas lituanos y ucranianos estaban recibiendo capacitación para contrarrestar la propaganda rusa. En agosto del 2015, el lituano Courier escribió que el primero de los países de Europa del Este, donde Washington establecería cursos de formación para periodistas, sería Lituania. En ese momento, la Embajada de Estados Unidos en Lituania ofrecía un programa de formación en periodismo de investigación a periodistas de habla rusa con o sin experiencia. Este programa, que solía llamarse Formación en Periodismo de Investigación en los Países Bálticos, había recibido una subvención de $500.000 del gobierno de Estados Unidos. Aunque el programa fue diseñado para los 3 países bálticos y las 3 embajadas de Estados Unidos participaron en la planificación y coordinación de las actividades de capacitación, la asignación de fondos fue supervisado por la Embajada de Estados Unidos en Vilnius. Hay otra confirmación de que la operación Mockingbird sigue viva, y es la conclusión exitosa de la búsqueda de locutores de televisión estadounidenses leales y administradores de medios, realizada por el Comando Central de Estados Unidos en Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Los elegidos de Estados Unidos asistirían a un curso de formación directamente en Estados Unidos. Todo esto a la luz del día lo están haciendo. Están dando cursos de capacitación para periodistas. El que no quiere verlo, ya no sé cómo llamarlo. Bueno, el Departamento de Estados Unidos lanza las invitaciones apropiadas para asegurar la participación de varias personalidades de los medios de toda Asia Central, mientras que las embajadas de Estados Unidos en la región se aseguran que todo salga bien. Como era de esperar, los fondos para estos programas de pasantías, digamos, corren a cargo del Comando Central de los Estados Unidos. Oficialmente, este programa está diseñado para educar a los periodistas de Asia Central sobre cómo trabajar con nuevos formatos de medios y equipos de transmisión modernos. Eso es lo que nos dicen. Se espera que esos gerentes de medios, cuidadosamente elegidos uno a uno en aquellas tierras lejanas, también participen en reuniones con representantes de las principales empresas norteamericanas que se ocupan de las noticias de masas. Estos reclutas luego serán entrevistados por funcionarios del Departamento de Estado y expertos en el campo de las operaciones psicológicas. Durante estas reuniones, Estados Unidos intentará comprender cuán leales pueden ser estas futuras personalidades de los medios de comunicación a los Estados Unidos antes de educarlos aún más. Esto se sabe de lo que pasa en Asia Central, pero podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que lo mismo sucede en otras partes. ¿Por qué no va a pasar en América Latina, por ejemplo? Así que, bueno, el Departamento de Estado paga el reclutamiento de periodistas en otros países. Les da cursos, les da todo con la excusa
de que los está educando para que trabajen mejor, con nuevos formatos. Pero qué buenos que son, ¿no? ¿Cómo les interesa que avancen los países? Así que bueno, esa fue la operación Mockingbird, la operación Ruiseñor. Se llamó así. Un programa de la CIA para manipular los medios de comunicación con fines de propaganda. En Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Esto empieza con la Guerra Fría, con el final de la Segunda Guerra, cuando ya se trasladaron los señores que vivían en Alemania, ya estaban en Estados Unidos conformando el Cuarto Reich. Y llevaron adelante lo que sabían hacer. Y sigue siendo así. Y lo estamos viendo. Y no hace mucho se dijo en la Fox, lo dijo Tucker Carlson, que es el único que habla, que dice algo, habló de la operación Mockingbird y cómo está funcionando a pleno hoy en día. Así que, empezando por esta operación, después vamos a hablar de los principales monopolios de los medios, de quiénes son, de qué hacen. Bueno, la operación esta va de desinformación, obviamente. Pero vamos a hablar de la desinformación, de estos medios, de estas cadenas, de estas agencias de noticias, cómo nacieron, bueno, la historia de cada una de ellas. Y también se nos va a ampliar el panorama con respecto a cómo recibimos las noticias, que ya son prácticamente imposibles de ver, porque no solo desinforman, sino que nos dejan la cabeza arruinada, porque eso es lo que pretenden hoy en día, no solo desinformarnos, sino transmitirnos el miedo. Pero bueno, llegará el día, y ojalá llegue, y llegue pronto, en donde no solo esto se desarticule, sino que paguen. Y que paguen desde el dueño de la multinacional, miembro de todos estos grupos de los que siempre hablamos, porque están ahí metidos, porque van a las reuniones de Bilderberg. Desde ellos hasta el periodista con 2 horas semanales, que es un mercenario. Porque muchos dirán que no lo saben, que ellos repiten las noticias, que no lo hacen a propósito. Es como en el caso de los médicos. Pero si estudiaron para periodistas, se supone que tendrían que investigar antes de abrir la boca. Entonces, si les llega una información, la tienen que chequear. Y si les parece rara, tienen que investigar. Y cuando lleguen al núcleo de la información real, tienen que decidir si van a seguir ahí o si se van a ir. Si se quedan ahí por la paga, son mercenarios. Si se quedan ahí porque no les importa nada, también son mercenarios, son cómplices. Por supuesto, hay diferentes grados, ¿no? Está el que, bueno, por necesidad, dicen, la necesidad tiene cara de hereje. Está el que lo hace por convencimiento, con lo cual es más grave todavía. O sea, hay diferentes grados de culpabilidad, digamos, pero todos están siendo cómplices. Hay algunas raras excepciones, que son los que se destacan, y los únicos que deberían volver a trabajar. Pero todo el resto no le hace honor a su profesión, que en un principio era algo que ahora ya no es. Entonces todos esos señores a los que no se les puede dar el título de nada, deberían pagar, aunque sea no trabajando más de eso, porque no pueden trabajar de eso. Deberían dedicarse a otra cosa, en el mejor de los casos.
Así que todos estos que están siendo parte de la operación Ruiseñor, ojalá llegue el día en el que podamos ver que se tienen que retirar. Como tantas otras profesiones que están haciendo tanto daño. Y no vale la excusa de que fueron adoctrinados. Porque el adoctrinamiento es para todos. A todos nos quieren adoctrinar, a todos nos adoctrinaron en algún punto, todos tenemos programas metidos en la cabeza. Pero muchos tratamos de salir. Y entonces no hay excusa, porque si algunos logramos asomar la nariz, aunque sea, ¿por qué ellos no? No es tan difícil. Bueno, una más de las operaciones de la CIA, de estas patéticas operaciones de manipulación y control, de las que ya vimos tantas y que nos faltan por ver todavía. Pero bueno, todas con sus nombrecitos graciosos, simpáticos, pero maléficos en un punto. Los medios, de quienes en algún momento se dijo que eran el cuarto poder. Bueno, habría que ver si siguen siendo el cuarto, pero la realidad es que, bueno, nos inventan una gran ficción y tiene que ver con esta operación que sigue en curso, que nunca terminó y que esperemos termine pronto y como corresponde y se haga lo que se tiene que hacer con todos los implicados. Pero bueno, ese es el nombre para saberlo, Operación Ruiseñor, para nosotros en español. Y estaba todo muy bien pergeñado, de manera tal que duró tantos años y que sigue y sigue.